cordial bienvenida a las autoridades quienes nos acompañan esta mañana. Por segunda ocasión nos damos cita en este recinto para dialogar y compartir con uno de los grandes propósitos de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, y así recrear la educación, recrear la escuela, recrear la vida. Estas serán nuestras líneas temáticas durante este evento. Sin más preámbulos, saludamos a las autoridades quienes nos honran con su presencia. En representación de todos los docentes, directivos y personal de apoyo, nos acompaña la supervisora de Educación Especial, Ana Gloria Mauset Becerra. También se encuentra con nosotros la titular de la Comisión Estatal de Mejora Continua en Jalisco, Carmen Yolanda Quintero Reyes. Agradecemos la presencia del secretario general de la sección 47 del CENTE, Arnoldo Rubio Cárdenas. Bienvenido sea el secretario general de la sección 16 del CENTE, Elpidio Yáñez Rubio. Saludamos con mucho gusto al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. También se encuentra con nosotros el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. Muy buenos días al secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Y quien preside esta ceremonia de inauguración, y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y bueno, pues ahora invitamos a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del estado de Jalisco, nos dirija su mensaje de bienvenida. Muy buenos días, es un placer dar la más cordial bienvenida a la segunda edición de Recrea Academy. Les agradezco muchísimo a todos los presentes, a mis compañeros del Presidium, señor gobernador, a nuestro anfitrión Ismael del Toro, a los dos líderes sindicales, secretarios generales de la sección 16 y 47, estimados nuestro Elpidio y Arnoldo, por supuesto a mis compañeras que están representando a 80,000 maestros y a 100,000, incluyendo por supuesto a nuestros compañeros educadores de instituciones privadas. Presidente de Zapopan, también estimado Pablo, un gusto tenerte aquí. Es un hecho que este ejercicio que estamos por emprender, siendo el segundo ejercicio de Recrea Academy, es la mejor oportunidad que tenemos de cocreación. Impulsar el desarrollo profesional de nuestros docentes, de nuestros directores, de nuestros supervisores, jefes de sector, de todo el personal de apoyo que estamos en la Secretaría, es fundamental para establecer no solo el reto que tenemos enfrente de la emergencia sanitaria, sino la emergencia que se requiere en la atención para lo que está por suceder en la educación post-COVID. En Jalisco sentamos un precedente con la primera edición de Recrea Academy, un evento de calado internacional diseñado específicamente para nuestros docentes de educación básica, que logró convocar el año pasado, en estas fechas, a más de 18,000 docentes y directivos de manera presencial en este recinto. Recordarán que esto fue una fiesta, una algarabía con muchísimo impacto en nuestros procesos formativos. Hoy no tiene que ser menos. Decenas de miles de nuestros compañeros nos están escuchando, nos están viendo en redes sociales para que Recrea Academy siga creciendo y evolucionando en esta edición virtual 2020. De la mano de destacados especialistas educativos, dialogaremos acerca de la experiencia vivida durante esta pandemia, a fin de poner medios, aprendizajes, compartir experiencias adquiridas y construir nuevas rutas ante lo que va a ser más difícil. Fue mucho más sencillo cerrar las escuelas que reabrirlas.
Es mucho más sencillo, sin demeritar, por supuesto, toda la complejidad que conlleva atender a nuestros alumnos a la distancia, que volver a tenerlos en las aulas de manera segura. Para eso arrancamos con estos dos eventos, Recrea Academy y Recrea Virtual, toda una ruta que va encaminada hacia la apertura de escuelas de manera segura. Para eso contaremos en este congreso con personalidades destacadas como Arlen Sokolin, directora del Instituto del Bienestar Integral, especialista en liderazgo positivo, psicología positiva, bienestar social y organizacional. O Carlos Calvo, prestigioso académico chileno, crítico fundamental del papel de la educación. Elia Marum, experta en gestión y en planeación educativa y especialista en mejora de la calidad educativa, y también nuestra consejera ciudadana en SIMejora. Manuel Moreno Castañeda, conocido por muchos de ustedes, reconocido académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en educación a distancia. Rafael Vizquerra, quien es un referente fundamental para la educación socioemocional tan importante en este momento. Y por supuesto, y les pido todo su apoyo, porque hoy a las 5:30 vamos a intentar, y seguramente lo vamos a lograr, romper el récord Guinness de la clase de matemáticas online más amplia en todo el mundo. Las actividades que hemos estado organizando para ustedes están en 3 ejes. Primero, recrear la vida para reflexionar el momento histórico que como humanidad estamos atravesando. Recrear la educación para compartir aprendizajes derivados de la pandemia. Y por supuesto, recrear la escuela y la comunidad para recrear las escuelas y las CAF, las comunidades de aprendizaje para la vida, frente a esta realidad. Si las CAF han sido las causantes de que podamos atender a más del 80% de nuestros alumnos de manera satisfactoria, según refleja esta primera evaluación del primer trimestre del año, sin duda van a ser clave para ir por ese 15% de nuestros estudiantes que tienen una comunicación intermitente con la escuela. Pero lo que más preocupa es atender al 5% de los alumnos que por alguna barrera, ya sea tecnológica, de distancia, porque sus papás están trabajando o cualquiera que sea, no han podido establecer comunicación con su escuela, con su maestro, con el resto de su grupo. Esos niños son los que nos preocupan y a eso nos vamos a dedicar. Recrea Academy se suman las diversas estrategias que hemos tenido en todos estos 24 meses de trabajar este proyecto educativo. El día de mañana estaremos inaugurando Recrea Familia, que acompaña a las familias con esta crianza positiva desde el hogar como primeros educadores de sus hijos, y que a partir de mañana también van a recibir un influjo informativo para prepararnos en el regreso a clase. Destaco las comunidades de aprendizaje para la vida, por supuesto, que ahora son piedra angular para la reactivación de clases, como lo decía hace un momento. Recrea Digital, que fue nuestra gran herramienta y apuesta para poder tener este contacto educativo con nuestros alumnos en esta emergencia sanitaria, y que es una estrategia que por supuesto llega para quedarse. La Red Jalisco, que secunda perfectamente y que también fue otra decisión muy afortunada, con una visión estratégica. Nadie sabía cuando se decidió contar con una conectividad en todas nuestras escuelas, gracias a que el 65% de la red se destina para instituciones o edificios educativos. Nadie pensaba que íbamos a tener enfrente una emergencia sanitaria. Hoy esto literalmente es una de nuestras mayores fortalezas. Recrea STEAM, donde sí bien buscamos crecer el vocacionamiento científico y tecnológico, lo que nos ha enseñado a trabajar ciencia, tecnología y emprendimiento es el aprendizaje transversal, el aprendizaje que toma distintas asignaturas y que lo aplica directamente a los conocimientos que necesitan nuestros alumnos de manera significativa a través de una estrategia transversal, de un aprendizaje basado en proyectos. Y próximamente estaremos lanzando nuestro bachillerato digital, aprovechando todo este ímpetu que Jalisco ha vivido. Para los que ya pasaron por la edad de bachillerato pero quieren seguir formándose, no dejen de hacerlo. Es sorprendente que los padres de familia de nuestros niños, prácticamente 1.2 millones de padres de familia, estén consumiendo tantos contenidos digitales, muchos de ellos en nuestra plataforma Recrea Familia. En fin, educar es resistir. Nosotros docentes, con cada acción, hemos sostenido comunidades educativas
con la esperanza de que saldremos adelante. Y aquí aprovecho a hacer un reconocimiento a cada uno de los que integramos el sistema educativo, porque han estado a la altura del desafío, no han bajado los brazos y por lo contrario siguen mostrando gran generosidad, innovación, dinámica escolar, manteniendo un contacto constante, motivando también la curiosidad, orientando a las mamás y a los papás en medio de esta crisis. No es más inteligente quien sabe más, sino quien se adapta mejor al cambio. Por eso hemos sido corresponsables y hemos generado las condiciones para estar a la altura de nuestra sociedad jalisciense. Asumimos las oportunidades, porque hay que decirlo, esta situación nos genera grandes oportunidades al sistema educativo. Recrear la escuela es la mejor vía que tenemos, reflexionar sobre nuestra práctica educativa atendiendo las necesidades concretas que hoy tiene nuestra comunidad. Otro reconocimiento al grupo de académicos en Jalisco que ha sabido detectar los aprendizajes sustantivos para la vida, porque claro, no vamos a regresar a la misma escuela. Una vez que las autoridades de salud nos indiquen si el día 25 es el día oportuno para incrementar las actividades presenciales con clases presenciales, regresaremos a una escuela completamente diferente, no solo en lo físico, que algunas lo tendrán, sino en el concepto de enseñanza-aprendizaje que hemos aprendido durante esta pandemia. No seremos los mismos. Aprovecho pues para invitarlos el día de mañana al Congreso Recrea Familia, un punto de encuentro para impulsar el desarrollo de habilidades de crianza para formar a los ciudadanos del futuro. Sin más, les deseo mucho éxito en estos 2 días de trabajo. Enhorabuena a todos. Muchas gracias al secretario de Educación por sus palabras. Ahora le pedimos al presidente municipal, Ismael del Toro Castro, nos dirija su mensaje. Gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran el Presidium, a mis amigos dirigentes de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Elpidio y Arnoldo, a las maestras representantes de todo el sector educativo, también de las comunidades de aprendizaje para la vida, a mi compañero y amigo alcalde Pablo Lemus de Zapopan, y por supuesto al secretario Juan Carlos Flores y al gobernador Enrique Alfaro, que es un gusto que aquí en la ciudad de Guadalajara se esté dando la apertura a este Recrea Academy, que se suma a todo lo que es este esfuerzo integral, esta visión integral que tiene el gobierno del Estado respecto a la educación, al sector educativo, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los maestros, las maestras, porque Recrea tiene ese sentido de integralidad. Me ha tocado por fortuna presenciar y ser partícipe de los diferentes aspectos del programa Recrea, infraestructura educativa, útiles uniformes escolares, Recrea Familia, y hoy este Recrea Academy, que es un espacio de diálogo entre los directivos, los docentes, el personal de apoyo a la educación, para fortalecer las acciones educativas cotidianas y potencializar la oportunidad para repensar la educación en las comunidades de aprendizaje para la vida. Pero como lo decía muy bien Juan Carlos, pues además Jalisco nuevamente se pone a la vanguardia, pensando ya en el momento de regreso a la presencialidad de nuestras niñas y niños en las aulas para el próximo año. Toda esta capacitación, esta vinculación, esta forma de ver el sistema educativo a través de Recrea, pues nos pone un paso más adelante para estar preparados al regreso a clases presenciales. Así es que con todo esto, nuevamente mi reconocimiento, gobernador, secretario, mi felicitación a todo el sector educativo, porque con Recrea Academy, dándole el banderazo de salida desde Guadalajara y con esta calidad de ponentes y de encuentro que vamos a tener y que va a ser sede aquí en Expo Guadalajara, seguimos sumando por el interés fundamental de las niñas, niños y jóvenes en su educación. Muchas felicidades, enhorabuena y que sea de mucho provecho este Congreso Recrea Academy en Guadalajara. Muy buenos días. Muchísimas gracias al alcalde municipal de Guadalajara por sus palabras. Y bueno, pues ahora le pedimos
que haga uso de la voz al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, para dar su mensaje y la declaratoria inaugural de este evento. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos acompañan hoy en Expo Guadalajara, a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Es un gran gusto saludarlos en el marco de este ejercicio de reflexión colectiva con las maestras y maestros de Jalisco, con los padres de familia de todas nuestras comunidades educativas, con quienes desde el año pasado iniciamos un trabajo de gran profundidad para discutir, para analizar, para conocer lo que se está discutiendo en otras partes del mundo respecto al futuro de la educación. Dijimos que este sería el espacio donde podríamos sentar las bases de la refundación de la educación de Jalisco. Y ese compromiso se mantiene vigente a pesar de la adversidad. Evidentemente, me decía ahorita mi amigo Arnoldo, secretario de la sección 47, pues qué diferente ver Expo Guadalajara en nuestra última edición de Recrea a tope, con maestras y maestros, padres de familia y nuestras comunidades educativas participando activamente, aprendiendo, debatiendo, aportando ideas. Pero a pesar de no poder tener esa condición hoy en términos presenciales, lo que yo sé es que habrá un enorme interés para poder darle seguimiento a estas jornadas que tendremos el día de hoy y mañana. Me parece que va a ser muy importante, van a ser muy importantes las conclusiones que de este ejercicio se puedan tener en medio de un momento de incertidumbre en el que los gobiernos estamos tomando decisiones con muchos problemas para tener la información suficiente que nos permita minimizar el riesgo en lo que vamos a decidir, con mucho debate público. Lo digo respetuosamente, pero ya todos nos volvimos epidemiólogos, todos tenemos una opinión respecto al virus, y eso por supuesto que genera debate público, que genera tensión, pero en medio de ese marco de debate y de tensión, los gobiernos tienen que tomar decisiones, y más cuando se trata de un asunto que está poniendo en riesgo a una generación completa de jaliscienses, en este caso de mexicanos y mexicanas, que han visto lastimado no solamente sus procesos de aprendizaje, sino su salud emocional y mental por tener ya 10 meses casi de un modelo de educación a distancia que, si bien ha significado un enorme esfuerzo, y yo quiero iniciar por reconocer a todo el equipo de la Secretaría de Educación, a las maestras y los maestros, que a lo mejor hay quien piensa que como no están yendo a las aulas, pues están en su casa muy a gusto, y la verdad es que no, están trabajando durísimo, están haciendo un enorme esfuerzo, ha sido un enorme sacrificio para las maestras y los maestros de nuestro estado, a quienes desde aquí les mando un abrazo con todo el cariño y el respeto que saben que les tenemos, por el enorme esfuerzo que han hecho en este proceso, por la manera solidaria como han trabajado para poder, insisto, brindar un modelo de educación a distancia que creo que queda en evidencia después de este año, que nada, jamás, ni la más moderna de las tecnologías sustituirá el valor de la presencia del maestro y las maestras, el valor de las aulas como un espacio de integración comunitaria y la compañía de nuestras amigas y nuestros amigos en las escuelas. Esa lección nos obliga a pensar cómo vamos a poder regresar lo más rápido posible a un modelo de presencialidad, aunque sea gradual. Y como cada decisión que ha tomado el gobierno de Jalisco en medio de esta emergencia sanitaria, este tema ha generado un intenso debate. Y cuando hablo de que hay debate, la verdad digo, qué bueno que en Jalisco haya un espacio siempre abierto a la discusión, que cada quien pueda aportar su visión, pero que al final podamos tener capacidad de ponernos de acuerdo,
y podamos tener una autoridad que sea capaz de tomar decisiones, que no se esconda para afrontar el enorme reto que significa decidir, insisto, en medio de la incertidumbre. Esa ha sido la constante en el trabajo que hemos realizado durante este año. Cuando decidimos ser el primer estado que decidió suspender clases, se nos vinieron encima los ataques. Decían que éramos alarmistas, que estábamos tomando decisiones anticipadas, porque no solamente suspendimos clases, suspendimos eventos masivos, suspendimos actividades no consideradas no esenciales, hicimos obligatorio el uso del cubreboca y hemos tratado de predicar siempre con el ejemplo, porque los maestros y las maestras saben que el ejemplo que nosotros ponemos impacta directamente en quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Por eso tratamos en todo momento de decir o de exponer con el ejemplo que el uso del cubrebocas puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Tomamos decisiones, decía, en aquel momento a tiempo, que nos permitieron transitar durante estos meses, aún en momentos difíciles, en condiciones mucho mejores que la enorme mayoría del país. Y lo digo porque así como se tomaron estas definiciones al principio de la emergencia, a lo largo y en el transcurso de estos meses, tuvimos que ir asumiendo también posiciones políticas firmes para poder enfrentar la emergencia sanitaria a partir de la lógica de lo local. Nosotros decidimos no someternos a la imposición de un modelo nacional para enfrentar la emergencia que ya fracasó y que le ha costado al país miles de vidas. Que no se nos olvide lo que significó durante mucho tiempo. Acuérdense ustedes del debate, no solamente de este tema del cubrebocas, porque cuando hicimos el uso del cubrebocas obligatorio, también se nos dejaron ir a decir que no había evidencia científica de que el cubrebocas sirviera de algo. Luego, cuando dijimos tenemos que aplicar pruebas y más pruebas para identificar posibles contagios, aislarlos a tiempo y evitar que contagiaran a más personas, también se nos dejaron ir encima y nos bloquearon la posibilidad incluso de comprar pruebas rápidas. Decían que las pruebas rápidas no servían. Hoy las pruebas rápidas son parte del modelo de seguimiento epidemiológico en todo el país y en todo el mundo. Y luego, cuando decidimos cambiar la lógica, en lugar de adaptarnos al modelo que se denominó Centinela, que es un modelo pasivo y aleatorio, es decir, un modelo que te aplican pruebas, pues ya que estás bien enfermo y ya cuando se comprometió la vida de las personas, nosotros decidimos desarrollar un modelo activo de seguimiento, de búsqueda y seguimiento epidemiológico de la mano de la Universidad de Guadalajara, que hoy nos ha permitido, fíjense nada más, a pesar de todos los factores de riesgo que había en Jalisco, por contar con la segunda ciudad más grande del país, el aeropuerto número 3 y el número 5 más grandes de México, en Guadalajara y Vallarta, un puerto internacional tan importante como Vallarta, a pesar de todo eso, Jalisco es hoy la quinta entidad con menor tasa de contagios acumulados en todo lo que va de la pandemia y la quinta entidad con menor tasa de mortalidad acumulada. Y eso es salvar vidas. Eso fue lo que hicimos en Jalisco, no nada más el gobierno. Lo hizo la ciudadanía con un comportamiento, casi diría, en todo momento ejemplar. Porque cuando hubo momentos en los que se aflojó la disciplina, también supimos llamar la atención y decir, no podemos seguir en ese camino porque nos vamos a equivocar. Y ahí entró la aplicación de mecanismos de suspensión parcial de actividades como el que diseñamos del botón de emergencia. También, cuando aplicamos el botón de emergencia, se nos dejaron ir otra vez a atacarnos, señalarnos y tratando de desacreditar las decisiones que, por cierto, esa y todas las decisiones que tomamos se toman a partir de los criterios técnicos de la Mesa de Salud, de los expertos de Jalisco en temas de salud pública, que son los que nos definen cuándo y cómo debemos de ir avanzando y cuándo y cómo tenemos a veces que detenernos y hacer un alto en el camino. El botón de emergencia que se aplicó hace 2 meses, no, perdón, menos, llevamos
mes y medio más o menos, nos permitió cortar cadena de contagios, bajar la ocupación hospitalaria, nos permitió cambiar la tendencia que llevábamos en el número de contagios en nuestro estado, y miren la diferencia hoy. El simple hecho de haber aplicado ese mecanismo a tiempo le permite a Jalisco hoy, en el cierre del año, que es cuando más actividad económica existe, cuando más se pueden recuperar los comercios y negocios que se vieron tan afectados por la emergencia, nos permite a Jalisco estar trabajando sin tener la necesidad de volver a parar. Miren, nada más, insisto, no me gustan las comparaciones, y menos en estos temas, pero hay que ver lo que está pasando en la Ciudad de México, porque al final de cuentas con la Ciudad de México nos podemos comparar en términos de tamaño como estado. Somos más o menos la misma población. Y en la Ciudad de México hoy están suspendiendo un montón de actividades porque no se tomaron las decisiones a tiempo. Porque allá pareciera que las reglas son para que las cumpla el que quiera, invocando un principio, me parece a mí, equivocado sobre la libertad, porque la libertad de uno termina donde empieza la libertad del de enfrente. Y por el ejercicio de tu libertad poner en riesgo la salud de otras personas es una visión equivocada y es lo que explica el fracaso de la estrategia para el manejo de la pandemia a nivel nacional. El número es durísimo y doloroso porque son mexicanos, pero en una ciudad, en México, la Ciudad de México, con básicamente el mismo tamaño de población que Jalisco, allá tienen más del triple de muertes que nuestro estado. Y por eso, hoy que estamos debatiendo el nuevo reto más importante que tenemos enfrente, que es el regreso a la presencialidad, pues no es de extrañarnos que una vez más se vengan los operativos armados, algunos, otros espontáneos, para tratar de desacreditar las decisiones que estamos tomando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en concreto? Y les quiero transmitir el día de hoy. Primero, entender que regresar a la presencialidad es un asunto que estamos pensando por la salud emocional de nuestras niñas, niños y jóvenes, para no perder más tiempo en este proceso tan doloroso que ha afectado todo el proceso de aprendizaje, insisto, de millones de niñas y niños que hoy nos necesitan a todos. Yo conozco al magisterio de Jalisco y lo conozco porque desde hace muchos años he trabajado de la mano de maestras y maestros en todos los rincones del estado. No me podrán mentir quienes me conocieron como presidente municipal en Tlajomulco, quienes me conocieron como presidente municipal en Guadalajara y ahora como gobernador del estado, que he tratado siempre de estar cerca de las maestras y los maestros, que hemos tratado de ayudar siempre. Y hoy vengo a decirles también aquí a Recrea, a través de este medio, que lo necesitamos más que nunca, que necesitamos su solidaridad y su compromiso, como ha sido siempre. Yo valoro enormemente que a pesar de muchas presiones y tensiones políticas, la sección 16 y la sección 47 en Jalisco han mantenido una postura responsable de acompañamiento y de seguimiento a cada decisión que tomamos, porque ellos ahí están, al pendiente de esas definiciones, aportando su visión, sus ideas. Pero tanto Elpidio como Arnoldo han hecho un gran trabajo y han ejercido su liderazgo con un alto sentido de responsabilidad. Y con ellos definimos la ruta que tenemos que seguir. ¿Para qué? Y déjenme decirlo así para que no quede duda. Si hay condiciones para regresar a la presencialidad el 25 de enero, Jalisco esté preparado para hacerlo. Y lo repito, si hay condiciones, porque eso pues no depende del gobierno, depende de manera fundamental de la gente, de que en esta temporada de frío, de esta temporada en donde el riesgo por la convivencia social aumenta el riesgo también de contagios, pues hagamos todo lo que nos toca, lo que nos toca. Si nos cuidamos, si no bajamos la guardia, si no aflojamos el ritmo, estaremos en condiciones de regresar de la manera más segura posible a la presencialidad de forma gradual. Entonces, el primer punto sobre lo que hemos decidido, y ese ha sido los acuerdos, es sí y solo sí hay condiciones
para regresar. Y déjenme también hacer un paréntesis para decir algo sobre este tema. Fíjense nomás el nivel de absurdo, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué significa que haya condiciones? Hoy, si nos basáramos en el famoso semáforo federal que se inventaron, ya conocen ustedes quiénes manejan allá esos temas, hay estados que ya están en verde, algunos desde hace meses en verde, ni siquiera en amarillo. Y en esos estados, los gobernadores decidieron no regresar a clases. ¿Por qué? Esa es la pregunta importante. ¿Por qué? Acabo de escuchar al gobernador de Veracruz, que apareció en verde Veracruz, no sé cómo, pero apareció en verde, en el semáforo de Gatell. Y el gobernador dice, no, pues aunque esté en verde no regresamos. Imagínense nada más el nivel de absurdo al que hemos llevado las cosas, que entonces ya no existen parámetros para definir cuándo se puede o no se puede. Entonces, cuando llegas a verde tampoco, cuando estás en amarillo menos. Entonces, ¿cuándo será el regreso? ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer bajo la lógica, insisto, de algunos gobernantes que prefieren pues estar en la cómoda con los brazos cruzados y mejor no hacer nada para evitarnos problemas? Aquí en Jalisco lo que queremos es resolver problemas. Y tenemos un problema con el tema educativo que tenemos que resolver juntos. Pues el primer asunto es, se regresa si hay condiciones y será la mesa de salud la que defina si hay o no condiciones, con la presencia y la representación permanente en esa mesa de la sección 47 y la sección 16, para que las decisiones que se tomen tengan fundamento técnico y puedan tener un soporte claro que nos permita evitar en la medida de lo posible el mayor nivel de riesgo. Segundo, el modelo que estamos haciendo tendrá el carácter de opcional, es decir, si los padres de familia o hay padres de familia que deciden no enviar a sus hijos porque consideran que hay un riesgo, tendrán el modelo de educación a distancia como una opción por la que podrán optar. No vamos a obligar a ningún padre de familia a que mande a sus hijos si no es por voluntad. Cada quien tendrá que tomar esa decisión. Cada uno de nosotros, los que somos papás, tomaremos esa decisión. Yo de una vez les digo la que voy a tomar. Claro que mis hijas van a estar en su escuela si hay condiciones para hacerlo. Y sé que van a tener un riesgo adicional. Pero creo que el peor de los riesgos es mantenerlas en sus casas con todo lo que eso, ya expliqué, ha generado en negativo para nuestras niñas y niños y jóvenes. El modelo será opcional. Y lo tercero, que fue una propuesta planteada por los maestros que asumimos de inmediato, es que las maestras y los maestros de Jalisco van a ser considerados población prioritaria en el primer nivel, junto con doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, junto con nuestro personal médico. Las maestras y maestros de Jalisco serán considerados población prioritaria para ser los primeros que tengan acceso a la vacuna en cuanto esté disponible. Adicionalmente, vamos a desarrollar un modelo de sanitización que nos permita garantizar que en términos de infraestructura física las escuelas tengan lo mínimo indispensable para poder operar con el menor nivel de riesgo posible. Por supuesto que habrá una distribución de cargas que nos permita garantizar que no haya una presencia mayor en aquellos municipios que tengan todavía riesgo alto, una presencia mayor simultánea del 50% de nuestros alumnos en cada espacio físico. Y una serie de medidas adicionales que están a su disposición en el protocolo aprobado ya por la Mesa de Salud y por la Mesa de Educación, que lo que buscan es una cosa central, y con esto quisiera yo cerrar. Entender que como sociedad nos queda todavía un tramo muy largo en la lucha contra el virus. Cuando empezamos a ver en las noticias, yo veía en la mañana que en Inglaterra inició ya la aplicación de las primeras vacunas. Qué bueno. Pero el proceso después de la vacunación, incluso después de haber iniciado la vacunación, va a ser todavía largo. Y tenemos que aprender a convivir con el riesgo. ¿Por qué en los países europeos, en muchos países europeos, en donde se decidió regresar a la actividad presencial en las escuelas, aún en momentos en los que hubo rebrotes importantes que tuvieron que volver a suspender actividades económicas, ¿por qué no se dejó de ir a la escuela?
Lo platicaba ahorita con la maestra Gloria, que va a conducir el evento adelante. Nuestra maestra participa, la maestra Gloria participa en nuestro sistema de educación especial, y decíamos sobre el esfuerzo que han hecho los maestros para inclusive ir a las casas de sus alumnos en educación especial a darles asesoría y acompañamiento por razones que todos entendemos. Le decía a la maestra, ¿qué será más seguro? Blindar bien la escuela y, aunque sea de manera parcial, ofrecer ahí los servicios educativos, o ir a las casas en donde no sabemos qué tipo de medidas se están guardando para garantizar la salud de todos. Yo les ponía un ejemplo muy sencillo en la mesa donde decidimos todas estas acciones que les planteo. Hace apenas unos días, unas semanas, aquí mismo donde estamos, en Expo Guadalajara, se llevó a cabo el examen de residencia médica, con más de 6,000 personas reunidas. ¿Y saben qué problema hubo? Ni uno. Acabamos de hacer un protocolo de ensayo en un estadio para ver qué pasa y cómo se podían hacer los protocolos adecuados. Se presentan los resultados, creo que el miércoles, pasado mañana. Yo veía el corte del fin de semana. Hasta ahorita, ¿qué problema hubo con la operación del estadio? Ni uno. ¿Saben por qué? Porque si hacemos las cosas bien, porque si entendemos lo que significa aprender a convivir con el riesgo, si entendemos lo que significa la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, vamos a entender por qué el riesgo real está en otros lados y no necesariamente en las escuelas. El riesgo real está en los espacios donde la gente se junta sin ningún tipo de medidas de protección. El riesgo real, paradójicamente, está en nuestras propias casas, cuando organizamos comidas y fiestas sin tener ningún tipo de cuidados. Justo cambiar esa lógica es el reto, o uno de los retos que tenemos en este ejercicio de Recrea. Estoy seguro que va a ser parte de la reflexión que hagamos en colectivo, y quiero ofrecer toda la disposición del Gobierno del Estado para que las conclusiones que de aquí surjan se incorporen en las definiciones sobre lo que sigue. Es el momento de tomar conciencia de lo que nos falta. Yo sé que en el magisterio de Jalisco vamos a encontrar un enorme respaldo, y va a haber quienes, desde ahorita lo digo, ya los conozco, los conocemos, va a haber quienes quieran sacar raja política de todo esto, va a haber quienes quieran usar la desinformación para atacar. Pero ante eso solo hay un remedio posible: la comunicación directa y de frente, como lo hemos hecho siempre con las maestras y los maestros de Jalisco. Así lo he hecho y me ha funcionado muy bien, y lo pienso seguir haciendo toda mi vida mientras me dedique a esto. Les pido confianza y respaldo, como siempre ha habido. Les pido compromiso y solidaridad, como siempre la han tenido. Es por nuestros niños, no es por el gobierno, es por las niñas y los niños, y yo sé lo que eso significa para el magisterio de Jalisco. Yo sé que ese llamado no puede tener oídos sordos o actitudes mezquinas. Lo que va a tener es solidaridad y va a tener compromiso, porque esos son nuestras maestras y nuestros maestros, mujeres y hombres ejemplares que nos ponen el ejemplo todos los días de lo que es el servicio público y de lo que es el amor a México. Que sea de mucho éxito este evento tan importante de reflexión, que Recrea siga siendo un espacio para la construcción de una nueva idea sobre la educación en Jalisco, que le ponga el ejemplo a todo México, y que sobre todo este sea una oportunidad para recuperar poco a poco la esperanza de que vienen tiempos mejores para nuestro Estado, para nuestro país y para el mundo. Siendo, ¿qué hora es? Si alguien me dice la hora, los invito para hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 10:45 horas del lunes 7 de diciembre de 2020, queda oficialmente inaugurado Recrea Academy 2020 en el Estado de Jalisco. Que sea muy exitoso y que sea por el bien de nuestro Estado. ¡Que viva Jalisco! Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, por su mensaje. Y bueno, pues así es como llegamos al final precisamente de esta inauguración. Agradecemos a la presencia de las autoridades quienes nos acompañaron y fueron testigo para dar el arranque de estos trabajos. Muy buenos días y muchas gracias.